Buen día a todos, todas. Hoy vamos a dar como continuidad a una instancia yo le llamo de actualización, de perfeccionamiento, bajo la modalidad de conversatorio, ¿no? Recuerden ustedes que hemos tenido algunos conversatorios con la jefatura de los programas de registro evaluatorio y de jurídico, y creo que estas instancias son importantes para afirmar conceptos, clarificar conceptos, realizar algunas prácticas, conocer algunas aplicaciones, algunos software y sobre todo la cuestión conceptual que nos va a permitir como servidores del Estado, servidores públicos, poder controlar y realizar, digamos, una especie de calificación del objeto territorial que se analiza, que se estudia. ¿Para qué? Para poder brindarle a la comunidad una seguridad jurídica. Un objeto que no está debidamente estudiado o concebido correctamente va a generar en la sociedad un serio problema. Lo vemos todos los días, lo vemos con objetos deficientemente por ahí controlados o manipulados. Tenemos en la sociedad graves problemas de ocupación, de superposición, de reclamos, de instancias judiciales. Lo vemos todos los días y hay un fuerte reclamo de la sociedad hacia nosotros, servidores públicos, que desde el catastro debemos realizar para que esos objetos sean lo mejor, digamos, concebidos, ¿no? Para eso tengo un total convencimiento de que un agente público como nosotros, como ustedes, debemos tener el conocimiento adecuado para poder abordar el estudio de ese objeto territorial. La construcción del conocimiento se basa en eso, en la parte conceptual, en las prácticas y sobre todo en la convocatoria que hoy llevamos a cabo del espectro profesional que está allá afuera, trabajando, poniendo el pecho todos los días ante una situación determinada del territorio. En este caso, hemos tenido la buena voluntad de la Asociación de Agrimensores que nos aporta profesionales que puedan, que vamos a hacer varias charlas con profesionales de la agrimensura, también vamos a hacer varias charlas, conversatorios con profesionales del derecho, también van a venir a hacernos un aporte importante, valioso. Ese aporte yo le llamo construcción del conocimiento. No es algo el conocimiento no es algo absoluto, sino que yo lo concibo acá, más particularmente en esta repartición, algo que se debe construir. No a todos les va a llegar de la misma manera, algunos verán conceptos conocidos, otros verán conceptos nuevos, ¿sí? Pero lo vamos a ir abordando poco a poco para que lo podamos aplicar en nuestro trabajo diario de la mejor manera. Es la única forma que yo creo que se tiene que llegar a buenos resultados. Por eso hemos tenido, bueno, le damos la bienvenida y la gracia al ingeniero Luis Cuadrado Ramos, que nos ha venido a visitar, a conversar con nosotros y a contarnos algunas cosas relacionadas a nuestro trabajo diario, ¿no? Así que le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a dejar que haga su pequeña exposición y podemos conversar. Esto es un conversatorio, no es una exposición académica, simplemente vamos a tratar de compartir conocimiento, sería. Entonces, compartir conocimiento nos va a permitir ser un poquito mejor, así que te doy la bienvenida, Luis, y el agradecimiento de parte de todos por tener un tiempito y con buena onda venir a compartir con nosotros, ¿no? Dale, así que te dejo en tus manos, digamos. Bueno, buen día a todos. Para los que no me conocen, yo soy el agrimensor Luis Cuadrado. Si les parece, me parece que va a ser más fácil para mí exponerlo como estoy, mirando hacia el frente como ustedes, para ver la pantalla y poder mover el cursor. Bueno, hago mío todas las palabras que dijo Oscar, coincido plenamente y la verdad que le aprecio en realidad a él por invitarnos y acercarnos a la Asociación de Todas las Inquietudes, que esperemos poder apoyar y dar nuestro granito de arena. Y es como dijo Oscar, es un conversatorio, o sea, si hay algo que ustedes me puedan acotar o quieran comentarlo,
por favor háganlo porque acá todos tenemos para aprender de todo, ¿no? Así que bueno, desde la asociación hemos preparado 3 charlas hasta ahora más o menos. Esta es la primera, que les soy sincero, spoiler alert, es la más fea, la más teórica, la más aburrida, la verdad que es así. Pero me parece que es importante que primero pongamos un poquito de la lupa en estos temas para que los otros no solo veamos cómo se hace, sino que se entienda por qué. Entonces, lo que vamos a hablar puntualmente hoy es sistema de referencia, marco de referencia y proyección. ¿Y cuál es la diferencia entre estos 3 conceptos que la mayoría o los desconoce o los confunde? Un sistema de referencia o datum es la definición matemática que permite asignar coordenadas en un espacio. O sea, tiene un origen, que por ejemplo es un 0, 0, que se acuerdan incluso en el colegio que hacíamos el típico XY, donde acá podemos poner una variable como distancia, tiempo y un gráfico. No es más que eso, puede ser de 3 ejes para graficar algo tridimensional, y algunos sistemas más avanzados tienen otros parámetros aparte de 3 ejes y un 0. Es la definición de un elipsoide, constantes gravitacionales y algoritmos que voy a comentarlo levemente más adelante. Un sistema de referencia entonces queda definido por el origen, dirección de los ejes y algoritmos de transformaciones. Básicamente sería, no hay mucho más para hablar de un sistema de referencia. O sea, en un sistema de referencia pequeño se puede por lo general partir de un 0, 0, 0 en los 3 ejes, o en la práctica un 500, 500, 500 como para simplemente poner el 0 en el medio. Y en realidad en la práctica es para no tener coordenadas negativas, que por ahí molestan. Y definiendo un norte, que yo lo pongo entre comillas, que puede ser cualquier rumbo de inicio, ya se puede empezar cualquier etapa, digamos, un relevamiento, donde cada caso de la mensura solamente se usan las coordenadas planas X, y es fácilmente representable en un plano que tramitamos todos los días acá en Inmueble. Acá es un ejemplo, este es un punto, y dice A, tiene una coordenada X, que va a ser esta, la coordenada Y, que va a ser esta, y la coordenada Z. Entonces en el espacio queda dibujado este vectorcito con sus 3 coordenadas. Si solo estuviéramos analizando parcelas puramente urbanas, la charla terminaría acá. O sea, no hay mucho más que eso, digamos, un sistema cartesiano de coordenadas de puntos, que acá tenemos, por ejemplo, un punto, si tuviéramos 4, ya tendríamos una figura sobre el cual sacar lados, ángulos, superficie y todas las variables indirectas, ¿no? Pero no, vamos a hablar un poquito más para el caso de sistemas de referencia terrestres que suelen tener ese 0 en el centro de la Tierra. Que bueno, también spoiler alert, la Tierra es similar a una esfera y no es plana, por si las dudas quedaban dudas. Hay un terraplanista por acá. Sí, sí. En Inmuebles no podemos ser terraplanistas. No. Bueno, en realidad no se parece a una esfera, se parece más a un elipsoide, que es una elipse, es decir, el lado B es más chiquito, más corto que el lado A, los polos, está más apretado que el ecuador. Y hay muchos modelos de elipsoides que van mejorando con el tiempo, es decir, se definió el tamaño del elipsoide, cuánto mide un lado A, por ejemplo, no se da la medida del lado B, pero se da la relación A sobre B, por eso está... ¿Ah? Es los semiejes. Esto es teoría pura, que no tiene sentido que indaguemos al respecto, pero los sistemas entonces de referencia terrestre son elipsoides que coinciden con el centro de la Tierra. Coinciden sobre la Tierra, y un punto sobre una coordenada, un punto cualquiera en la Tierra, que lo ponemos acá en este gráfico como un punto P, entonces lo podemos graficar de 2 maneras distintas, como las coordenadas cartesianas geocéntricas que vimos recién, X, Y la Z que está por acá, así, nos daría el vectorcito que va hasta el punto P, como vimos en el ejemplo anterior, este. Que esas coordenadas no se suele usar mucho, porque imagínate que unas coordenadas geocéntricas de un punto en Salta te va a dar la coordenada X 2.000 millones, la Y 3.000 millones, la Z, es un sistema de coordenadas que no es representativo para no nos sirve, ya vamos a ver bien por qué. O también podemos graficarlo como 2 ángulos y una altura.
este ángulo, que acá lo llama lambda, pero normalmente lo vamos a llamar longitud nosotros, la latitud, que es desde el ecuador hacia el punto, y una altura, que es altura elipsoidal, desde el elipsoide hasta el punto de la Tierra. Entonces, el mismo punto puede estar representado por dos, digamos, coordenadas que son distintas, ¿no? Unas son, vamos a decir, metros y planas, y las otras son angulares. Aclarando que el lambda o la longitud se mide a partir del meridiano, ¿no? Claro, aquí. O sea, y la latitud, como dijo el ingeniero, a partir del Ecuador, digamos. Bien, eso faltó decir. En paralelo. En este sistema se hace coincidir el eje X con el meridiano de Greenwich, con una convención para poner el cero en algún lado, y sobre ese se mide el ángulo de la longitud. Y desde el plano del Ecuador se divide la latitud. Por eso las coordenadas negativas de la Argentina. Claro. Exactamente. Latitud norte, latitud sur, digamos. Claro. Estaría por acá, estaremos debajo del Ecuador y a la izquierda o al oeste de Greenwich. Por eso es menos. Eso se va a explicar cuando lo veamos con la faja de Gao. Va a explicar lo que es desde dónde tomamos la faja Gao-Kruger acá en la Argentina con respecto al meridiano de Greenwich. Bien. Hay que decir que siempre la cartografía mundial la hizo Europa, lo manejaron los europeos. Incluso, ¿por qué el norte está para arriba? Es por culpa o gracias de los europeos, porque ellos se sentían mejores o superiores a África, por ejemplo, entonces no solo ponían el norte hacia arriba, por una cuestión religiosa también de cielo e infierno, y la proyección que se usa en el planisfero, en los mapas conocidos, es adrede para hacer más grande Europa de lo que es. Es un poquito de historia. Para cerrar lo que es sistema de referencia, en la práctica no se usa mucho, o sea, es una definición matemática que se lo pone en un lugar y se da por sentado los parámetros que lo definen y no tiene una aplicabilidad práctica en un reglamento ni en el control. Entonces es un concepto teórico y no tiene una realidad física, no es tangible. Perdón, discúlpame. Si alguien quiere preguntar algo o hacer un comentario, me avisa, le paso el micrófono, ¿no? Porque para que puedan hablar, para que estamos grabando. Toda la charla va a ser publicada en un sitio de YouTube, ¿no? Bien. Bueno, ahora veamos qué es el marco de referencia y la georreferenciación, que tanto usamos la palabra. Vamos a entender un poquito de dónde sale. Es la materialización práctica de ese sistema teórico que es el sistema de referencia o datum que vimos recién. Básicamente consiste en un catálogo o una lista de puntos y velocidades conocidas. Lo de velocidades lo pongo en cursiva porque después vamos a hablar un poquito. Hay dos tipos de materialización. La materialización pasiva, que es básicamente una red de puntos fijos, mojones del IGN, de la red provincial, que habrán visto fotografía. Es una materialización pasiva, es decir, se materializa, se le da una coordenada con una relativa precisión y queda estancada en el tiempo. Y después está la materialización activa, que es una red de estaciones permanentes GPS o GNSS. ¿Cuál es la diferencia entre GNSS y GPS? GPS solamente las constelaciones, los Yankees, digamos, el satélite GPS. En cambio, GNSS son todas las otras constelaciones, aparte la de los Estados Unidos. O sea, GLONASS, que son rusos, Galileo, que es europeo, está la China, y bueno, cada día se van agregando más constelaciones. Entonces, dijimos que una materialización activa es ese conjunto de estaciones permanentes midiendo 24/7 los 365 días del año. En base a esa medición continua se hace lo que se llama el mapa de velocidades, porque la Tierra se mueve, las placas se mueven, los puntos se mueven. Entonces una materialización pasiva de solamente mojones puestos a lo largo del tiempo pierde esa capacidad de ser punto fijo, y entonces se requiere un mapa de velocidades, que es básicamente ver cómo se desplaza y se mueve toda esa estructura de puntos. Por eso se van actualizando, los marcos de referencia van cambiando, y un marco de referencia siempre está estancado a un momento en el tiempo. Me adelanto 2 renglones más abajo, el marco de referencia oficial de Argentina es POJAR 2007. 2007 es el año en que se publica, pero tiene una fecha especial, todas las fechas están ancladas, llamémosle,
¿Vos te recordás la fecha exacta? 2006. En un punto de 2006. No me acuerdo de qué. No lo anoté acá. 2006. Entonces, desde ahí para adelante, el IGN tiene los mapas de velocidades. O sea que si el día de mañana apareciera otro postGAR, el postGAR 2025, con ese mapa de velocidades y las mediciones de 2006, más unas nuevas mediciones, se volvería a hacer otro marco de referencia. O sea, lo que pasaría ahí que serían los mismos mojones con diferentes coordenadas. Exactamente. Va a cambiar la coordenada justamente por el movimiento de la placa, por mejor precisión en las mediciones y bueno, esa cuestión es que mejora el marco de referencia. Entonces, un marco de referencia es la realización práctica de un sistema de referencia. Que en nuestro trabajo, ya sea de ejecución de mesura o de corregirla, lo que nos importa es el marco de referencia y el sistema de referencia no, porque no lo vemos nunca, o sea, lo damos por sentado. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema y marco? Que el sistema de referencia es invariable e ideal, o sea, no lo podemos tocar, ni decir que estamos en tal, porque lo damos por hecho, es algo inaccesible. En cambio, el marco de referencia es algo accesible e imperfecto porque cada materialización tiene cierto error. Sería incorrecto decir que no, el marco de referencia no tiene un error. Toda la medición tiene un error y es bueno publicitarlo y digamos, entender por qué y el cuánto. Ahora, en este párrafo lo necesitaba poner acá, me adelanto un poco en los temas, pero es realmente muy importante decirlo ahora, que postGAR 2007 no es lo mismo que Kruger. Es un error muy común en encontrarse con esto. Un reglamento hecho en postGAR 2007 significa que el profesional vinculó su medición a un punto fijo o a una estación permanente GPS. Si no se hace así, se dice que es un sistema local. Entonces, independientemente si la coordenada del punto está expresada en latitud o longitud o en coordenadas planas Gauss-Kruger, que son las que conocen ustedes con 3 millones, 7 millones, independientemente de cómo esté expresada, decir que una coordenada está en postGAR 2007, con simplemente ver la coordenada no se puede saber. Entonces mucha gente pensaba que el hecho de que diga 3 millones 500 mil y 7 millones y algo, ya es postGAR, y no es así. Y la confusión esta, ¿sabéis? En la mayoría de los casos vino dado por los software. Yo acá, bueno, acá iba una X también, no sé por qué no está. Por ejemplo, este es un sistema, un plugin para el AutoCAD donde vos elegís la proyección y en la lista tenés postGAR 2007 Argentina 3. Y la gente piensa que por poner esto ya está en postGAR. O este es un programa de fotogrametría donde también dice postGAR. Acá es una controladora de un GPS donde vos elegís la proyección y dice postGAR. ¿Qué tendría que decir realmente? Por ejemplo, esta es una captura del Global Mapper, que es un programa GIS, que si hay tiempito lo vemos un poquito hoy. Otros programas GIS como QGIS también lo hacen bien. En la proyección dice Gauss-Kruger Argentina. No dice, acá si bien dice postGAR 98, postGAR 2007, que es lo mismo, 98 y 2007, porque en realidad es lo que quiere decir. Es una transformación, no una transformación de parámetros del marco de referencia, sino que es una transformación matemática. Es una proyección, es como transformar el sistema de coordenadas en otro sistema de coordenadas, llamémosle. Entonces, eso es lo que quería dejarlo bien en claro ahora. El hecho de que aquí ustedes digan, estoy viendo en postGAR, no está en postGAR, no está en el marco de referencia, estás eligiendo la proyección. Entonces, vamos, esta laminita es importante. ¿Por qué usar un marco de referencia? O en otras palabras, ¿por qué controlar la georreferenciación en la medición de un catastro? Cuando realizamos mediciones con GPS diferenciales, cuando uno tiene dos GPS para poder llegar a precisiones centimétricas, el uso de un marco de referencia no es opcional. Eso hay que grabárselo en fuego. Es fundamental. Porque el GPS mide posiciones relativas a los satélites en ese momento. Si no lo anclamos a un marco de referencia, esas posiciones son relativas o están flotando. Hoy, si yo mido un punto en la superficie y mañana otro, en el mismo punto lo mido 10 veces, voy a tener coordenadas distintas. Por el funcionamiento de cómo es el GPS también, ¿no? Hay muchas razones internas, no solo la precisión de la medición, sino inducir, al ser una herramienta inicialmente militar, está inducido una diferencia para que uno no pueda tener con un solo aparato una precisión
precisa, pero bueno, es un poco de historia. Lo importante es que si uno no ancla la medición a un marco de referencia, la palabra importante acá es repetitividad. O sea, no tenemos repetitividad en el tiempo de esa medición. Vamos, me salté varios párrafos, pero dice que el marco nos asegura que las coordenadas se obtengan y estén ancladas en un sistema conocido a nivel nacional o internacional. Por ejemplo, marco POSGAR, que en el caso de Argentina, o ITRF, que es un marco de referencia internacional, por ejemplo, que usan los geoestacionarios. Son geometría que con un solo equipo puede tener una precisión. Eso se paga, una suscripción anual. Hay empresas, por ejemplo, hay privada, hay una que se llamaba Atlas, pero está carísimo, vale como $2.000 el año. Trimble también tiene una que anda bien. RTX, el Trimble. $1.290. Claro. Sí, son caritas. Voy a ¿Por sesión, por hora, por día? ¿Cómo? Por año. Por año. Por año. Sí. Anual $1.290. Sí. Ahora está Galileo Haas, que es un producto que da la constelación europea, que es Galileo, que también se hace una suscripción, es por única una vez. Es una vez única, se paga y se pueden conseguir esas coordenadas. Claro. Acá cabe destacar también. Tienen una llave, digamos, y ellos te habilitan. Claro, le actualizas el firmware con un código que recibe esa corrección. Sí. Que en el caso acá de inmuebles, más allá de que POSGAR 07 es nuestro marco de referencia oficial en Argentina, también estamos aceptando POSGAR 98. ¿Por qué? Porque la red geodésica de Salta, de la provincia de Salta, está en POSGAR 98, es una más antigua, la seguimos aceptando, mismo que algunos de la red PASMA, que era la minera, que está en POSGAR 94, también nosotros las aceptamos. Mismo también hay ciertos programas de postproceso o postproceso en línea, vendría a ser, que arrojan una coordenada en ITRF, ¿no? Un marco de referencia internacional, también lo estamos aceptando. Todo esto fue llevándonos a hacer eso para facilitarle y para inducir de que los profesionales no tengan excusas en decir, no puedo georreferenciar. Hoy siempre se va a poder georreferenciar. Mientras que tengamos un archivo crudo del lugar donde fuimos a medir, vamos a poder georreferenciar. ¿Por qué? Porque lo vamos a enviar a IGN, hoy en día con el PPP. Con el PPP. Es algo nuevo prácticamente. ¿No? Claro. Que hoy IGN de ese servicio. Trajo la posibilidad de poder procesar en POSGAR 2007 en línea sin tener que usar un software. De hecho, lo que hace IGN no es procesar en la red en la red POSGAR, digamos, en el marco de referencia POSGAR, sino que procesa en ITRF, en un marco de referencia internacional, y lo transforma. Con un parámetro de transformación lo transforma a POSGAR 07. Hay una coincidencia global, digamos. Claro. Hay una diferencia actualmente entre el POSGAR 2007 y el ITRF actual, más o menos 15-20 centímetros. Que en gran parte está hecho por lo que les mencionaba hace un rato. O sea, 2007, el POSGAR 2007 está anclado en una medición en 2006. O sea, digamos que en líneas generales de 2006 hasta ahora se han movido 20 centímetros los puntos. Sí, efectivamente es eso. El movimiento de las placas. Claro. Entonces, bueno, esto, ¿a dónde estábamos el párrafo que era? Acá. Entonces, esto garantiza que los datos sean coherentes en el tiempo cuando usas un marco de referencia y compatible con catastros y proyectos de infraestructura que puedan ser usados para sacar conclusiones. Un trabajo vinculado al marco de referencia en el futuro es convertible a otro marco nuevo, o sea, una actualización, lo que decía Silvio recién. O sea, hoy por hoy, si vos tenés una medición vinculada a un marco de referencia POSGAR 07, existen herramientas para pasarlo a un marco nuevo, a un marco distinto. Entonces, te garantiza no solo precisión, interoperabilidad y repetitividad, y que tu medición se mantenga en el tiempo, que sea comparable, que sea actualizable. Si uno no hace esa vinculación, tu medición está flotante, no tiene cómo compararse con otros reglamentos o sacar otras conclusiones, ¿no? Entonces, este último párrafo, con el simple hecho de ver una coordenada, lo dije un poco en la hoja anterior, ahora lo muestro gráficamente. Perdón. Es lo que pasa con algunos planos antes de la implementación efectiva de Claro. georreferenciación.
estaban viniendo inclusive planos hechos por mí, que eran tomados Sí, sí. en forma flotante. Esto, Entonces hoy vos querés poner dos planos contiguos y no exactamente. cartográficas porque las coordenadas no coinciden. sino- Son locales. Midiendo el mismo alambrado o El se mismo separa alambrado te da, claro. o se superpone. Entonces te das Exactamente. cuenta de que se necesita un instrumento o una instancia de ajuste que es la georreferenciación. Tal cual. Tal cual. Aún así va a haber diferencia. Y Eso- pequeño. Ahora sí hay diferencia, pero se reduce muchísimo. Lo vuelvo a decir, con el simple hecho de ver una coordenada, ya sea en latitud, longitud o planas, no es posible saber si una coordenada está anclada en un marco de referencia o no. Es necesario aclararlo, argumentar la metodología y justificar la precisión. O sea, esto es para, cuando se habla de georreferenciación, vos no podés decir, no te empujar, y no me dijiste ni cómo lo hiciste, ni cómo lo vinculaste, Es necesario. con qué precisión lo hiciste. Por Pero eso sí es necesario que lo por eso la aclares. memoria que se- Tal cual. digamos, Por eso es que se implementó también poner en el plano ese. En el Exactamente. plano es fundamental saber en qué marco de referencia estamos. ¿Por qué? Porque justamente si uno dice, no, está en Gauss-Kruger y asume que está en algún marco de referencia, hasta puede llegar a decir en un marco de referencia global. Y capaz que no. Capaz que es Gauss-Kruger campo Inchauspe, ¿no? Que era una coordenada antigua y uno no lo sabe. Hasta Exacto. que no lo justifica en el plano. Que no lo, exactamente. Y además es importante que quede justificado, ¿por qué? Porque después uno va a poder hacer una transformación. Como nosotros aceptamos varios marcos de referencia, como PostGar 07, 98, 94 y ITRF, si comparo, por ejemplo, una coordenada en PostGar 94 con una de ITRF, por supuesto que va a haber diferencia, pero yo puedo sacar un parámetro y decir, bueno, sacando ese parámetro, la realidad es que estamos hablando del mismo punto, de la misma coordenada. Acá quería mostrar un ejemplo, un punto cualquiera con sus coordenadas latitud y longitud, que es la que me dio el GPS después de estar midiendo 3 horas, 4 horas. Como está en longitud 63 grados, corresponde faja 4, que ya la vamos a ver más adelante. Sus coordenadas planas de la proyección Gauss-Kruger son estas, 4 millones y 7 millones. Y si yo hago el proceso de vinculación a PostGar, lo vinculo con una estación permanente GPS, tengo unas nuevas coordenadas que, si se fijan, van a variar de la derecha con la de la izquierda, tanto la latitud y longitud. Pero yo, insisto, viendo esto, yo no puedo saber si está en PostGar si el profesional no lo aclara. O en qué sistema, Bueno, eso está en qué marco de pasando, referencia. Eso está pasando. Muchos que no tienen claro la... Exactamente. Y con las líneas de Rivera, no sé si todavía sigue pasando o ya están Sí, aclarando. no. Bueno, nos pasan coordenadas que Claro. asumimos que son Que son PostGar algún 2007, PostGar, pero la realidad nos es que no. dice. No sabemos, pueden llegar a ser Algunas sí, pueden ser otras locales, no. cualquier cosa. Otros acá, O son locales acá del Google Earth. claro, Eh, no, locales no, claro, bueno, locales. es que no están georreferenciados. Exacto. Daniel Rivera. No. Acá, en este ejemplo, fíjense que la coordenada este ha variado 1,60 m y la norte 5 metros. Luis, Sí. entonces yo hago la medición, obtengo la coordenada local y para vincularla, ¿qué pasa en el medio? ¿Cuál es el proceso? ¿Mando ahí a IGN que me procese y me vincule? ¿Lo que Puede- pedí puede ser una opción? Claro. Vos tenés un archivo. Importante es, como dijo, siempre tener el archivo crudo de esas 2 o 3 horas de tu laburo. Ese archivo crudo vos podés procesarlo o subiéndolo al PPP del IGN, que te devuelven la coordenada corregida, podés vos procesarlo con tu software con el que te vendieron el equipo. Para poner el que es el Este. que es el que nosotros necesitamos controlar. Exactamente. La coordenada inicial esta no te sirve a vos más que, a ver, en un reglamento... No para una mensura. No. No empieza para la mensura, no. Para cualquier otro Claro. trabajo puede ser. Exactamente. Bueno, acá les quería mostrar un poquito lo que es la materialización de PostGar 2007 en el país. La de arriba es toda la Argentina. PostGar 2007 está usando estos 4, digamos, subredes, que es la densificación, que son puntos que se hicieron en el lugar donde faltaba, la red PASMA, que es la que está en amarillo, que es toda la parte minera del país, redes provinciales, que son las redes que cada provincia tenía, como acá Limoges tenía su red provincial, y puntos puntualmente materializados por el IGN en PostGar 2007. Fíjense que hay sectores donde están muy cubiertos. Tucumán es la provincia que más
más puntos tiene, es tremendo. Y Buenos Aires, fíjate en la Patagonia, ahí tiene mucho menos. Acá es un aumento en la parte de la provincia de Salta. Hoy por hoy, la verdad que con las estaciones permanentes cada vez se usan menos los puntos de esta materialización pasiva que decíamos. Pero bueno, siempre hay que mantenerla, corresponde mantenerla, es importante que exista. Si uno no tiene un GPS, tiene estación total, sí o sí tiene que usar puntos fijos de esta naturaleza, ¿no? Y esta es actualmente la red de estaciones permanentes del país. Y acá quiero por ahí dejar un mensaje. Es tremendo porque esta captura yo la hice, me parece que a fin del año pasado, y esta es de ahora. El color verde es que estaba andando, funcionando y andando bien, y naranja es que se desconoce su estado. No, o sea que el IGN no tuvo notificación, no sabe si está andando o no la estación permanente. Y es tremendo, o sea, realmente estamos muy mal la estación permanente del país, como no están andando. La verdad es que estos últimos años en el IGN se lo viene machacando mal. Mantenimiento, se rompen, por ejemplo, servidores y quedan 3 meses sin que funcione. Pasó hace unos años, FADA. Hace 2 meses contestaron mail. Están cambiando los servidores. Sí. De las principales, por el norte son 3 y está cambiando Córdoba, Río 4, La Pampa, entonces están cambiando los servidores. Nuevo. De hecho, la FADA puso plata, compró, o sea, ayudó a comprar los servidores de manera privada, porque hubo un momento en que estaba parado el país, no andaba ni el PPP, no andaba nada. Sí, lo mismo Tucumán tiene varias estaciones que las puso Catastro, ¿no? De hecho, Tucu está en Catastro, Tucu está en Catastro, y ellos ya estaban implementando, querían ver hacerlo que la provincia se haga cargo como tipo el IGN, pero provincial, para garantizar el acceso a los archivos, porque bueno, el IGN está fallando. Por lo menos la de Catastro lo querían administrar a través de Catastro. Sí. Lo bueno que ahora va a estar absorbido por el servicio meteorológico, vamos a Vamos a ver. perfecto. Así como le erran el pronóstico, nos erran las coordenadas. Bueno, ahí cada uno tendrá su postura, digamos. Yo no sé, yo le tengo un poco de miedo, digamos, a esa absorción. No hablemos. Sí, no sabemos, pero por la duda le tememos. Bueno, y la tercera parte de la charla, que es la proyección cartográfica. Antes de leer o de hablar, cuando vos comes una mandarina, una naranja, que sacás la cáscara, si vos quisieras a esa cáscara, que es una carcasa esférica, abrirla en una hoja sin romperla, no se puede. No hay forma. O sea, sí o sí, tenés que romper algún lado o deformar algo para poder abrirla en un plano. Eso pasa en la cartografía también. La esfera terrestre no se puede desarrollar en un plano sin deformarla. Entonces, a lo largo de la historia, se trató de representarla lo mejor posible. Hoy por hoy, hay muchas distintas proyecciones, muchísimas, incluso hay unas matemáticas que es como lo más nuevo, que antes era difícil hacer porque no existían las computadoras, pero antes básicamente, o toda la vida, han habido 4 tipos de proyecciones. Dejamos el párrafo principal a ver si no me olvido de algo. La proyección cartográfica es una técnica que permite representar la superficie curva de la Tierra en un plano. Dado que es redonda, al plasmarla es imposible hacerlo sin que se produzcan ciertas distorsiones. Hay 4 tipos de proyecciones que las vamos a nombrar así rapidito: las conformes, las equivalentes, equidistantes y afilácticas. Las 3 primeras son muy sencillas. Las conformes mantienen los ángulos, es decir, la forma. No se altera la forma, pero necesariamente se altera la distancia y la superficie. La proyección que usamos en Argentina es una proyección conforme, la Gauss-Krüger. Después está la equivalente, que mantiene la superficie. No podemos conseguir esta igualdad sin deformar ángulos y por lo tanto cambia la forma que queremos representar. Pero ese polígono va a tener la misma superficie en la realidad, digamos, y en la proyección. Equidistante es lo mismo con las distancias, o sea, se mantienen las distancias. Yo podría medir en su correcta magnitud en un plano, una representación de un polígono, pero los ángulos y las áreas de ese polígono están alteradas. Y las afilácticas, que es como una mezcla entre los otros, donde ninguna de las 3 variables se mantiene, o sea, tanto superficie como
distancia y superficie se alteran, pero sus deformaciones no son muy grandes. Depende de lo que se quiera representar, uno elegiría qué tipo de proyección. En la práctica nosotros no definimos nada, ya está, ya existe, lo usamos, ya hay una proyección oficial en el país, pero es bueno conocer eso, que es una proyección y hay deformaciones. Acá hay un ejemplito que pongo, que es el planiferio que todos conocemos. En la proyección Mercator, que es una proyección conforme, es decir, la forma de cada continente está correcta, no así su superficie y las distancias. En cambio, esta, que es la proyección de Peters, es una proyección donde el área es la misma, pero deforma ángulos. Fíjate que América del Sur, que es la que está pintadita, cómo realmente se estira a lo que uno lo conoce, o África, comparado a su forma correcta, que es esta, ¿ves? Pero aquí, fíjate cómo en lo que está cercano a los polos, se agranda exageradamente, y Groenlandia no tiene el tamaño de África. Realmente tiene tamaño de Argentina. Sí, es increíble cómo se exageran, se controlan los polos, ¿no? Esto es un ejemplito. En el caso de Argentina, tenemos la proyección oficial, que es la proyección Gauss-Kruger. Es una proyección conforme, como ya dijimos, y se hizo, bueno, lo de la faja lo vamos a ver en la próxima imagen. Acá un resumen conceptual. Entonces, en definitiva, hasta ahora, un punto cualquiera de Argentina tiene coordenadas latitud, longitud en un sistema de referencia WG84, que es lo que maneja el GPS, que no nos metemos, nunca ni lo mencionamos porque es algo que existe, se usa y es así. No hay mucho que hablar del datum o del sistema de referencia. Y que se obtuvo sus coordenadas referenciándolo al marco de referencia POSGA 2007. Bueno, es que es un sinónimo de... Coincidencia de elipsoide con bueno, hay, geoide. eso es en algunos sistemas. Por ejemplo, en Caupi-Chaupe existía un punto, ese elipsoide que se lo hace geocéntrico, en Caupi-Chaupe, en realidad se forzó la coincidencia en un punto de la Tierra con el elipsoide. Entonces ese punto existe, está en un lugar de Buenos Aires, pero es un tipo de sistema. Datum, hoy por hoy, también se usa para decir un sinónimo de sistema de referencia. Lo que estamos hablando acá con el ingeniero es que la Tierra tiene una forma deforme, valga que se llama geoide, ¿sí? Lo aproximado es un elipsoide, que es una figura regular. El geoide es una figura irregular. Pero hay puntos donde ese geoide conecta con el elipsoide. A esos puntos se le llama datum. ¿Sí? Y el WG84 es un punto en el sistema que vos estás hablando, un punto datum, digamos, que se usa en todo los cálculos. Esa es una definición antigua, digamos, cuando los sistemas no eran globales. Cuando los sistemas no eran globales. Hoy casi todos son geocéntricos, el elipsoide con el geoide, y no es que se busca la coincidencia o forzar una coincidencia como... Claro, antes se lo hacía así. Entonces, si ese pulo al marco de referencia POSGA 2007, con notación permanente, un punto fijo, y que luego para poder representarlo, lo convierto en una proyección Gauss-Kruger y tengo, en vez de latitud y longitud, las coordenadas Gauss-Kruger. O sea, es un ABC de cómo se trabaja. En el caso de Argentina, se dividió el país en 7 fajas. Que es la faja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada faja tiene un ancho de 3 grados, es decir, desde el centro de la faja. Son fajas, fajas meridianas. Exactamente. De ¿De dónde nace esta proyección de nuestro país? Imagínense que a la Tierra le ponen un tubo de papel higiénico, como este, y donde hay un meridiano donde está en contacto ese tubo con la pelotita que será la esfera. Se dice que ese meridiano está en correcta magnitud, es decir, lo que esté representado, medido sobre ese meridiano, no va a tener ninguna deformación de nada. El área de esa mensurita que le parte exactamente por el meridiano va a ser perfecta, la superficie perfecta, la distancia perfecta. Ahora, mientras se aleja a este o oeste de ese meridiano donde se está representando, existen deformaciones.
Para garantizar que la deformación no supere la precisión con la que se trabaja topográficamente, se acotó en 7 fajas, donde cada faja tiene 1,5 grados de meridiano, digamos, para cada lado. Por ejemplo, la faja 3, el meridiano central es el meridiano de 66 grados, menos 66 grados. Entonces, la faja 3 va desde 66 más 1,5, que va a ser 64,3,5 quiero decir, y 67,5 en grados en longitud. Otra proyección muy conocida que deben haber sentido nombrar es UTM, donde en este caso ese tubito de papel higiénico, en vez de ser tangente a un punto, lo corta a la Tierra en dos meridianos. Entonces, tiene 2 meridianos con una correcta magnitud, porque hay una coincidencia con el plano proyectado con el de la esfera. Ellos, gracias a eso, aumentaron al doble el ancho de cada faja UTM. No vamos a aumentar mucho más detalle porque no solemos usar UTM, salvo cuando nos vengan algunos chinos en la minera, que ellos tienen todo su laburo en UTM. Cada zona usa. Exacto. Hay que decir que Argentina tiene estas fajas, son coordenadas locales para Argentina, digamos. Ya lo vamos a ver el detalle, la coordenada este y norte, donde está el 0 y eso. Pero con UTM, existe un UTM que es una predicción universal, digamos. Bolivia creo que usa. Sí, en muchos países. De hecho, la mayoría usa UTM. La forma del país también, con la producción. Claro. Una adapta a las proyecciones. Imagínate que Argentina es En realidad, como Argentina es largo, Eso. le convenía el sistema. Aparte algo. Rusia, imagino que le debe ser incómodo usar esta proyección, donde la coincidencia es en meridiano, porque Rusia es muy ancho este-oeste. Creo que Estados Unidos hasta creo que usa varios sistemas también. Mirá. Bueno. Lo bueno es que nosotros tenemos el IGN que nos dice cuál usar, Claro. y ellos son los que los estudiaron. Acá están las fajas en Salta, para que ustedes vean que la provincia de Salta la atraviesan 3 fajas. Esta es la faja 2, su meridiano central es esta línea en verde, que es la longitud 69. La faja 3, que su meridiano central es el 66. Y la faja 4, que su meridiano central es 63 grados. Y fíjense el ancho que ocupa cada faja. O sea, si yo veo una mensura rural que está en faja 4, rápidamente sé que está en San Martín, Rivadavia, parte de Anta, Metán, básicamente casi todo Orán. Acá un poquito más cerca, en la zona de cambio de faja. ¿Qué pasa si yo tengo una mensura que está en el medio? Acá, y tengo que ir a hacer la mensura, una mensura grande. Seguramente esa medición de esa área va a cambiar o se va a sentir la diferencia en esa área si yo trabajo en faja 3 o en faja 4. Eso podemos ver un ejemplito práctico, porque está en la zona de cambio de faja. Acuérdense que se definió el ancho de faja de 1,5 grados, porque hasta acá, digamos, la deformación que te da la proyección no supera o está lejos de superar las diferencias topográficas, el error de medición que uno puede tener. Ahora, si el polígono que yo estoy midiendo está acá en Rivadavia y utilizo faja 2, debería haber más diferencias con respecto a las distancias. Bueno, acá está lo mismo que teníamos recién, está la faja con su meridiano central, más o menos 1,5 grados para cada lado, y yo pinto la 3 y la 4, que son las que más usamos acá en Salta, ¿verdad? Entonces acá hice un ejemplito. Si representamos una superficie considerablemente grande que pertenecería a la faja 4, pero lo representamos en faja 2, los ángulos se mantendrían, es decir, la forma de ese polígono se va a mantener porque es una proyección conforme, pero sus lados y superficies estarían deformados, por lo tanto sus valores serían erróneos. Y acá, por ejemplo, el departamento Los Andes, el departamento Los Andes es todo el departamento más grande de Salta, creo. Si el departamento Los Andes, que es faja, estaría correspondiente a más que nada faja 2, principalmente, podemos decir, yo lo pongo faja 4,
Aquí tengo la superficie calculada en Global Mapper, por poner un ejemplo, que pongo correcto, que es un programa GIS, que él me va a dar, independientemente de la proyección en la que esté el trabajo, él me va a darle el área correcta, es decir, el área esférica. O sea, él me va a dar el área, no importa si yo me equivoqué y puse Gauss-Krüger faja 7 y estoy en faja 1, el área que él me va a dar es el área correcta, no calculada con la proyección, sino calculada con los puntos, latitud, longitud, digamos. Geodésico, de ese polígono. Entonces, el área que me da Global Mapper es esta, el que me da, calculando en un AutoCAD con nada faja 4 es esta. Acá está la diferencia. Fíjense que en porcentajes es muy chiquito. O sea, la verdad que en superficies es realmente poco lo que cambia. Departamento de Rivadavia igual, o sea, el mismo ejemplo con el departamento está del otro lado. Mantenemos valores similares. En distancia sí es más, la verdad que se aprecia un poco más. Esta es una línea dibujada en el departamento de los Andes de 117 kilómetros, una línea cualquiera que dibujé yo, después les muestro cómo es la línea. Su longitud correcta es 117 kilómetros y fíjense cómo varía. Acá está el porcentaje, acá varía 300 metros, 40 metros y 28 metros. O sea que en los lados de la mensura puede ser sensiblemente más apreciable esa diferencia. Como inmuebles, ¿qué es lo que hay que controlar en este caso, hablando de la faja? Que la latitud, longitud, la longitud, básicamente el valor es ver la longitud que le corresponde y si está dentro de la faja o no. Si quisiéramos ponernos en exquisito, si vos tenés una mensura en el ejemplo que yo le decía acá, se podría hacer un sistema local donde hace coincidir un meridiano en el medio de la mensura, pero no va a variar mucho, la verdad que no tiene mucho mayor sentido, digamos. Lo que es la charlita que yo tenía preparada terminaría acá. No tengo ni cártula de inicio ni de fin, porque la fui armando así, si me ocurre cosas y la ponía. Y ahora yo quería dejar abierto el espacio para que lo charlemos y si quieren verlo un poquito con algún programa, como puede ser el Global Mapper o alguno de esos, para ver en la práctica cómo se usa. No sé si tienen alguna consulta de estos tres temas, digamos, que es proyección, marco de referencia. Una cuestión que es interesante tener en cuenta en la proyección, cuando uno hace una transformación en Gauss-Krüger y está al borde de faja, donde las deformaciones en distancia son mayores, donde vamos a notar mucho la diferencia es que si nosotros medimos con GPS, donde se provoca esa transformación, porque uno mide en coordenadas o geodésicas o geocéntricas con el GPS, y se hace una transformación a Gauss-Krüger, que son coordenadas planas proyectadas. Esas coordenadas, al transformarse, adquieren ese error de la proyección por estar en el borde de faja. Si nosotros medimos con una estación total, que mide en forma directa, digamos, es una de las maneras, vamos a tener una diferencia de distancia considerable. Más teniendo en cuenta que generalmente cuando se mide con estación total para ese tipo de trabajo son obras civiles, como por ejemplo anclajes de, no sé, galpones, lo que sea. Entonces, si uno mide con estación total y le da 50 metros, capaz que esos mismos puntos medidos con GPS y transformados a Gauss-Krüger, capaz que tenga una distancia de, si teníamos, no sé, 50 metros, capaz que nos dé 50 metros, 20 centímetros. Y uno dice, bueno, 20 centímetros. No, el problema es que hay estructuras que se arman fuera del lugar para llevarlas y anclarlas en el lugar. Entonces, por no conocer este tipo de cosas, a veces ocurren muchos errores y problemas graves en el terreno, ¿no? Porque uno dice, bueno, no, mira, yo medí con estación total, el GPS está midiendo mal, es lo primero que dicen. El GPS mide mal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mide mal el GPS? Bueno, ahí una de las soluciones podría ser efectivamente hacer un sistema local, que no es muy complicado, pero a nivel, eso serviría en obras civiles. Para nosotros no, porque nosotros sí o sí nos tenemos que ajustar a coordenadas Gauss-Krüger. Entonces, a nosotros no nos cambia, digamos, no nos sirve hacer un sistema local.
más allá de para saber, a ver qué diferencia de distancia tengo con la realidad en el terreno, pero no lo vamos a aplicar. Pero sí en obras civiles y ese tipo de cuestiones sí es importante tenerlo en cuenta y saberlo, no más que nada. También se da cuando medís en altura, También. algo similar. O sea, medir en la cordillera, donde estás a 4.000 metros del mar, hacer de cuenta, lo vamos a hacer un dibujito para que... A ver. Acá lo ves. Del elipsoide, donde mide el GPS, vamos a hacerlo así. Y la superficie en la cordillera de los Andes, estamos a 4.000 metros de altura, va a ser aquí. Entonces, si yo voy a medir este punto y este punto, el GPS, la altura, supongamos que lo dice en el medio, ¿no? Digamos, la distancia entre A y B no es lo mismo a 4.000 metros que en el elipsoide, que es esta. Y si yo lo mido con estación total, la distancia que yo voy a medir con estación total es la de acá arriba, o con una regla, con una cinta, lo que fuera. El GPS me va a dar siempre esta es la que me da el GPS. Entonces eso hay que tener en cuenta, digamos, por lo mismo que dijo Silvio, si uno quiere compatibilizar mediciones hechas con estación total o topografía clásica con GPS, hay que tener en cuenta ahí. En la práctica esto se suele solucionar con un factor de escala que se llama en la predicción, que se le pone un numerito ahí que corrige un poco la medición GPS. Así que bueno, eso quería mostrar. Yo creo que eso es lo que tenía preparado para hoy, como ya todavía queda para que tratemos de que sea una charla, un concepto redondo. Y la tercera es, más que una charla, es tips o recomendaciones, uso de programas específicos que les pueden ayudar a ustedes en la tarea diaria de control o nada, para eso. Y la verdad que necesitamos había conceptos que tenían que estar entendidos como la gente, como la proyección, diferencia de formación por la proyección, por qué se usa Gauss-Kruger, todo eso que necesitamos mostrarlos ahora, digamos. Así que, bueno, básicamente eso. Esta es la línea de prueba en el ejemplo de la última hojita, la que mide los famosos 117 kilómetros. Si yo la hubiera hecho verticalmente, la hice a propósito, horizontalmente, porque si yo la hago verticalmente, va a tener menos deformación, porque va a coincidir con el meridiano. Las deformaciones son en el sentido este-oeste. Así que, bueno, ahí, no sé si tienen alguna consulta. La idea es que, digamos, este tipo de reuniones lo ilustra, lo afirma o clarifica el concepto. Hay cosas que son medio difíciles de debatir, como por ejemplo el uso de un software. El uso de un software es muy, digamos, mecánico, la aplicación, entendido por supuesto. Cuando ya veamos la parte, digamos, relacionada a la parte jurídica, hay muchas cosas que son ambiguas en la parte jurídica y se presta a debate, ¿no? Y muchas inclusive entre mismos expertos que no se ponen de acuerdo cómo encarar una cuestión conceptual jurídica, ¿no? Como servidumbre, su aplicabilidad, apertura de parcelas con servidumbre, etcétera, es todo un debate. Tema camino vecinal, todo lo que nos llega todos los días nosotros a la mesa de ustedes, digamos, prácticamente, y que tenemos que estar analizando caso por caso, viendo la cuestión. Bueno, todas esas charlas las vamos a tener, donde vamos a poder opinar y poder debatir, y no es aceptar lo que nos expongan, sino tomar en cuenta quienes están allá en la calle poniendo el pecho y asumiendo el desafío del trabajo profesional diario, nos vengan a contar y compartir su experiencia, su conocimiento y decir, bueno, ¿cómo lo ven ellos? Porque inclusive ustedes han visto que siempre hay debate con los profesionales y entre la gente de inmueble y el profesional con respecto al planteo de un trabajo o a una cuestión, hasta discusiones acaloradas se presentan porque o no se lo entiende de una parte o de la otra el tema o tenemos concepciones distintas. Entonces, todo este tipo de reuniones van a aportar mucho o poco, pero siempre un granito de arena para que mejoremos la comprensión del fenómeno territorial y como controladores en el poder de policía que tenemos, lo ejecutemos de la mejor manera. Eso es un comentario, digamos, de por qué sirve esto,
esta apertura que hacemos hacia el profesional independiente, hacia profesional abogado, ingenieros, agrimensores que van a venir, y bueno, le saquemos el jugo. Así que bueno, ya te doy las gracias. No sé si gracias alguien tiene algo más para opinar. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.